¿Por qué cuando alguien tarda un día en escribirte, tu cuerpo entra en una alarma que no puedes apagar con ninguna razón? ¿Por qué una discusión que para él es una pelea normal, para ti es la sensación de que el mundo se acaba? ¿Por qué te dedicas a construir todo alrededor de una persona y cuando la pierdes o crees que la vas a perder, no queda nada más que un vacío enorme? Eso no es amor, eso es miedo al abandono. Y no viene de la persona que tienes hoy adelante, viene de mucho más atrás. Hoy te voy a explicar de dónde viene, por qué se activa aunque nadie te esté abandonando en realidad, y cómo despertar al único arquetipo que te saca de esa dependencia, la creadora. Empezamos. El miedo al abandono es una alarma primitiva del sistema nervioso, no una emoción común. Está inscrita en un nivel muy anterior al pensamiento, en el sistema límbico, la parte del cerebro que compartimos con los mamíferos y que se ocupa de la supervivencia. Y funciona con la misma intensidad con la que en la infancia hubiera funcionado la pérdida real de la madre. Para un bebé humano, ser abandonado no es una experiencia dolorosa, es una experiencia de muerte inminente. El bebé no puede regularse solo, no puede alimentarse solo, no puede protegerse solo, no puede sostenerse solo. La presencia consistente del cuidador es, literalmente, la diferencia entre vivir y no vivir. Por eso el sistema nervioso instaló, durante millones de años de evolución, una alarma feroz que se dispara ante cualquier señal de posible pérdida del vínculo. Ese sistema, en la adultez, sigue operando. Y cuando en la infancia hubo experiencias de abandono, físico, emocional o simplemente de inconsistencia grave en el cuidado, la alarma queda hipersensible para el resto de la vida, hasta que se hace trabajo específico con ella. Un mensaje sin responder por 6 horas puede activar el mismo terror con el que aquella niña esperó a una madre que no vino. Y la mujer adulta, con toda su inteligencia, se queda desconcertada por la intensidad de su propia reacción. Hay una diferencia importante que quiero que grabes. Preocuparte por alguien que quieres no es miedo al abandono. Extrañar cuando alguien se aleja no es miedo al abandono. Sentir tristeza cuando una relación termina no es miedo al abandono. El miedo al abandono es una activación desproporcionada, del tipo pánico, ante señales pequeñas o inexistentes de pérdida. Es cuando tu sistema nervioso te grita, te van a dejar, y no puedes convencerlo de lo contrario ni con toda la evidencia del mundo. El miedo al abandono tiene 4 raíces posibles y casi siempre están combinadas. Te las nombro con precisión para que reconozcas la tuya. Raíz 1. Abandono físico literal. Un padre que se fue, una madre que se murió cuando eras chica, una figura de cuidado que desapareció por circunstancias reales. El cuerpo de esa niña aprendió, con una claridad terrible, que las personas importantes se pueden ir. Y ese aprendizaje quedó grabado como una verdad estructural sobre el mundo. Raíz 2. Abandono emocional dentro de la casa. Nadie se fue físicamente, pero emocionalmente estaba sola. Una madre deprimida, un padre alcohólico, un hogar donde nadie preguntaba cómo estabas, donde tus emociones no eran registradas por nadie. La niña estaba rodeada de gente y sola al mismo tiempo. Y esa soledad, silenciosa, se instala como sensación de fondo en la adultez. Raíz 3. Amenazas de abandono como método de disciplina. Si te portas mal, te voy a dejar aquí. Si no me haces caso, no te voy a querer más. Voy a llamar al policía para que te lleve. Frases que muchos adultos usan sin entender lo que le graban al cerebro infantil. La certeza de que el amor es condicional y puede ser retirado en cualquier momento. Raíz 4. La más sutil y la más común entre las mujeres profesionales que me consultan. Padres presentes físicamente y afectivamente, pero incapaces de ver a la niña real. Padres que amaban a la niña que ellos imaginaban, no a la que tenían adelante.
La niña aprendió que para ser amada tenía que ser una versión editada de sí misma y que si mostraba su verdadera cara, el amor podía retirarse. Eso también deja miedo al abandono, aunque el hogar pareciera funcional. Cualquiera de estas 4 raíces basta para instalar la alarma. Y en la adultez, esa alarma se activa cada vez que alguien importante da señales de distancia, aunque esas señales sean mínimas, aunque sean interpretaciones, aunque sean fantasmas. El cuerpo no distingue entre la amenaza real y la amenaza recordada. Te voy a contar el caso de Camila. Tiene 36 años, es abogada corporativa, muy exitosa profesionalmente. Llegó a consulta después de una ruptura que la había dejado en una crisis que ella misma describió como no proporcional. Su expareja se había ido después de 2 años. Era una separación de común acuerdo, sin drama, sin infidelidad. Y Camila llevaba 4 meses sin poder levantarse de la cama los fines de semana, con ataques de pánico, con la sensación de que sin él no sé quién soy. En la primera sesión me dijo la frase que me indicó de qué estábamos hablando. No es que lo extrañe, es que sin él me disolví. Esa palabra, disolvió, no fue casualidad. En la relación, Camila había ido, sin darse cuenta, transfiriendo toda su vida hacia él. Los amigos comunes empezaron a ser sus amigos. Los planes de fin de semana los definía él. La opinión sobre qué serie ver, qué restaurante elegir, dónde vivir, qué comer, todo se fue pasando a él con una fluidez que ni ella notó hasta que él se fue. Cuando exploramos su historia, apareció una raíz específica del miedo al abandono. Camila era la tercera hija de una madre que había tenido depresión posparto severa en su embarazo. Los primeros 2 años de vida de Camila fueron caóticos. La mamá aparecía y desaparecía emocionalmente. A veces la sostenía con amor, a veces la dejaba en la cuna llorando por horas sin poder responderle. Camila no recordaba nada consciente de eso. La memoria explícita no llega tan atrás, pero su cuerpo lo recordaba con una precisión perfecta. En su vida adulta el patrón era invisible pero férreo. Cada vez que se involucraba con un hombre, empezaba a organizar su vida entera alrededor de él, sin pedírselo él, sin que nadie se lo exigiera. Su sistema nervioso en algún nivel profundo estaba tratando de garantizar la presencia constante que su madre no le había podido dar. Si toda su vida dependía de él tenía que quedarse. Si él se iba, no había vida a la que volver. Cuando le mostré esa estructura, Camila lloró largo rato y dijo algo que resume el trabajo que sigue. Yo pensé que estaba enamorada, estaba aterrada. Fueron palabras exactas, y ese reconocimiento fue el primer acto de despertar de la creadora dentro de ella. Porque la creadora es la parte de la psique femenina que construye una vida propia, con contenido propio, con densidad propia, independientemente de si hay una pareja al lado o no. El trabajo con Camila duró 2 años. La primera fase fue reconstruir. Le pedí que hiciera una lista de todo lo que había perdido durante la relación. Amistades que había dejado morir, hobbies que había abandonado, opiniones que había suavizado, proyectos personales que había pospuesto para cuando estuviéramos más estables. La lista tenía 47 elementos, 47 piezas de sí misma que había cedido, silenciosamente, para asegurarse de que él no se fuera. Empezó a recuperarlas una por una. Volvió a la fotografía que había dejado a los 31. Retomó una amistad de 20 años que se había enfriado porque su ex no se llevaba bien con esa amiga. Escribió un libro que llevaba 10 años queriendo escribir. 1 año después, Camila me dijo la frase con la que cerramos esa etapa del trabajo. No me di cuenta de cuánta vida tenía yo hasta que dejé de estar rezando porque él no se fuera. Cuando conoció a su siguiente pareja, la dinámica fue distinta. No porque él fuera distinto, era un hombre común, cariñoso, imperfecto, sino porque ella era distinta. Camila ya no necesitaba que la relación fuera su vida entera. La relación era una parte importante, pero no la totalidad.
Y desde ahí, sin querer, había construido las condiciones para que la relación fuera sana. Porque nadie soporta el peso de ser toda la vida de otro, ni siquiera un hombre que ama. Si esto te está tocando en algún lado, quiero pedirte 3 cosas muy concretas. Suscríbete a este canal porque cada video de este ciclo es un ladrillo del proceso de sanación y no quiero que te pierdas los que vienen. Dale like a este video. Eso hace que llegue a más mujeres que están viviendo exactamente lo mismo. Y déjame en los comentarios cuál de las 4 raíces del miedo al abandono resonó más contigo. A veces, solo nombrar en voz alta la raíz es el primer acto público de despertar de tu creadora. Y si sientes que necesitas acompañamiento individualizado para trabajar tu miedo al abandono desde la raíz, ve al link que está en la descripción al inicio de este video y agenda tu primera sesión diagnóstica conmigo, sin costo. En esa sesión evaluamos juntas dónde estás, qué raíz específica está operando en ti y qué camino tendría más sentido para tu proceso. Es el primer paso concreto para dejar de estar sola con esto. Vamos a seguir, porque falta el otro lado del patrón, el que casi nadie explica, el miedo al abandono en la mujer aparentemente independiente. Y te voy a contar el caso de Renata, porque muestra cómo esta alarma se disfraza de fortaleza y controla la vida desde adentro sin que nadie la vea. Renata tiene 45 años, es empresaria del sector textil, tiene 2 hijos adolescentes, se divorció hace 8 años. Desde afuera es la mujer que todas admiran, exitosa, independiente, opinionada, dueña de sí misma. Llegó a consulta por un motivo aparentemente ajeno. Llevaba 3 años en una relación con un hombre que le gustaba mucho y no lograba entender por qué él, después de tanto tiempo, no quería comprometerse más. Renata estaba convencida de que era problema de él. Cuando empezamos a explorar la dinámica, apareció algo mucho más complejo. Renata, sin darse cuenta, controlaba absolutamente todo en esa relación. Planes, tiempos, temas de conversación, decisiones. Cada vez que él proponía algo espontáneamente, ella lo reformulaba. Cada vez que él intentaba mostrar una vulnerabilidad, ella lo minimizaba con humor. Cada vez que él intentaba pedir algo emocional, ella cambiaba de tema con eficiencia quirúrgica. Él no había podido, en 3 años, sentir que era realmente necesario en la vida de Renata. Y aquí está la parte contraintuitiva que quiero traerte. Ese control absoluto también es miedo al abandono. Es la otra cara del mismo miedo. Camila con su miedo se disolvía en el otro. Renata con el mismo miedo no permitía que el otro se acercara lo suficiente para que se pudiera ir. Las dos estaban tratando de resolver el mismo terror con estrategias opuestas. Cuando exploramos su historia, apareció una raíz clásica del miedo al abandono en mujeres fuertes. El padre de Renata había sido un hombre encantador, brillante y sistemáticamente ausente. Se iba por semanas a viajes de trabajo, y cuando volvía era el papá más divertido del mundo durante 2 días, y después desaparecía otra vez emocionalmente aunque estuviera físicamente presente. La madre, dolida, había construido una casa donde la palabra necesitar a alguien era casi un insulto. Nosotras no necesitamos a nadie, era la frase que Renata escuchó toda su infancia. Renata aprendió con 7 años, mirando a su madre, que la única manera de no ser abandonada era no permitir que nadie fuera importante. Si controlas todo, no dependes. Si no dependes, no te pueden dejar. Y con esa lógica interna funcionó 45 años, con 2 matrimonios rotos por lo mismo, con la sensación permanente de que los hombres son inconstantes, cuando en realidad lo que pasaba era que ella no dejaba a nadie acercarse lo suficiente para probar lo contrario. El trabajo con Renata fue distinto al de Camila. Con Camila había que reconstruir un yo diluido. Con Renata había que ablandar un yo fortificado. Empezamos con un ejercicio muy sencillo. Le pedí que una vez al día dijera en voz alta a su pareja una frase que la vergüenza le impedía: te necesito. No para pedir nada, no para reclamar nada,
solo para practicar la frase. Las primeras semanas fueron difíciles. A Renata le costaba tanto pronunciar esa frase que a veces le lloraban los ojos sin explicación. Cada vez que decía «te necesito», algo antiguo se removía. Era la niña de 7 años, hablando por primera vez en 40 años, admitiendo lo que en su casa era peligroso admitir. Y su pareja gradualmente empezó a suavizarse él también. Porque él llevaba 3 años sintiendo que era prescindible y de repente empezó a sentir que era importante. Su comportamiento cambió sin que ella tuviera que pedirle nada. Renata me dijo, 1 año después, la frase que cerró esa etapa. Yo pensaba que la independencia era mi fortaleza. Era el disfraz más elegante de mi miedo. La creadora de Renata, que había estado escondida detrás de una versión hipertrofiada de la guerrera, empezó a asomar. Y con ella empezó a construir algo que en 45 años no había construido. Una vida donde podía necesitar a alguien sin morirse y donde podía perder a alguien sin morirse tampoco. Aquí está el corazón junguiano del video. La creadora es un arquetipo poco nombrado en la psicología popular, pero central en la obra de Marion Woodman y en las reescrituras contemporáneas de Jung. Es la parte de la psique femenina que construye, que hace vida donde había vacío, que da forma, sentido y textura a la existencia sin necesitar que otra persona valide la construcción. La creadora no es la amante, aunque puede amar. No es la madre, aunque puede maternar. No es la guerrera, aunque puede defender. Es la que construye tu vida como quien construye una casa, ladrillo por ladrillo, con decisiones diarias, con paciencia larga, con la certeza calmada de que la casa va a existir aunque nadie más la habite. Y aquí está la conexión con el miedo al abandono. Mientras la creadora esté dormida, tu vida entera va a estar sostenida por otras personas. Tu pareja, tus hijos, tu familia, tu jefe, quien sea. Y como esas personas son mortales, imperfectas y libres, tu vida entera va a temblar cada vez que ellas den señales de irse. El miedo al abandono, en el fondo, es siempre el mismo aviso. No has construido lo suficiente por dentro. El otro no puede sostener todo el peso. La creadora despierta cuando tú, adulta, empiezas a construir cosas que existan independientemente de si alguien las mira o no. Un cuaderno de escritura, un jardín, un proyecto profesional que sea tuyo y no de la pareja, una amistad femenina profunda que dure décadas, un lugar interior donde puedas estar sola sin que estar sola signifique estar abandonada. Y aquí hay una precisión importante. La creadora no es opuesta al amor. Es la única condición desde la cual el amor puede ser sano. Porque una mujer con la creadora despierta puede querer a otra persona sin necesitarla desesperadamente. Puede tener pareja sin diluirse. Puede perder a alguien sin desaparecer. Y por eso, paradójicamente, las relaciones de las mujeres que despertaron a su creadora suelen ser mucho más duraderas y más íntimas, porque no cargan al otro con el peso de ser toda su vida. Te dejo 4 movidas concretas para empezar a despertar a la creadora. Se hacen, se sostienen y en cuestión de meses cambian la textura de tu vida. Movida 1. Una obra propia diaria. Elige una cosa que quieras construir con tus manos, tu mente o tu cuerpo y hazla todos los días por lo menos 30 minutos. Puede ser escribir, pintar, cocinar en serio, aprender un idioma, cultivar plantas, cualquier cosa. La clave es 2, que sea tuya, que nadie te lo haya pedido y que la hagas todos los días. La creadora se despierta con la repetición constante, no con la intensidad esporádica. Movida 2. Las decisiones sin consultar. Elige una vez por semana una decisión menor y tómala sin consultarla con nadie. ¿Qué comer un sábado? ¿Dónde ir un domingo? ¿Qué comprar? ¿Qué serie ver? Y practica sostener esa decisión aunque a alguien no le parezca. Las mujeres con miedo al abandono tienen la costumbre de consultar todo para no equivocarse frente al otro.
La creadora se despierta cuando empiezas a habitar tu propio criterio. Movida 3. Sostener tiempos a solas sin ansiedad. Programa deliberadamente una tarde a la semana que sea tuya, sin plan con nadie, sin resolver pendientes, sin llamar a alguien si te aburres, simplemente estar contigo. Al principio, esa tarde va a parecer larguísima. Vas a sentir el impulso de escribir a alguien, de poner una serie, de escapar. Quédate. La creadora no puede despertar en una mujer que nunca está a solas con ella misma. Movida 4. Nombrar a tu creadora. Como con la niña interior, ponle nombre y edad a tu creadora. Puede ser una versión adulta y serena de ti, la mujer que quieres llegar a ser. Cuando aparezca el miedo al abandono, pregúntale a esa creadora: ¿qué hago yo con mi vida propia, con lo que se supone que me está dejando esta persona? La respuesta suele ser mucho más pequeña y mucho más constructiva que el terror. Casi siempre es algo como: sigo con la obra propia, sigo con las amistades, sigo con el jardín. La vida es más ancha de lo que la alarma cree. El ejercicio de esta semana se llama los 40 minutos de vida propia. Es simple, sostenido, y en un mes cambia algo estructural. Durante 30 días seguidos, dedícale 40 minutos diarios exclusivamente a una obra propia, elegida por ti, sin conexión con ninguna otra persona. Puede ser distinta cada día si quieres, aunque es más potente si es la misma. Escribes, pintas, tocas un instrumento, aprendes algo, sin celular al lado, sin música que te enseñe otra cosa, con tu atención completa puesta en construir algo. Al final de cada sesión escribes una línea en un cuaderno. ¿Qué construiste hoy? No importa si es pequeño. Escribí 2 párrafos. Regué las plantas y trasplanté una. Practiqué acordes durante 40 minutos. Después de 30 días, lees el cuaderno completo. Vas a notar 3 cosas. 1. Tu creadora tiene una voz propia y ya la vas a reconocer. 2. El miedo al abandono bajó, porque tu vida ya no depende del otro. 3. Tu presencia frente a los demás cambió, porque estás construyendo algo sólido por dentro y eso se nota. Si sientes que el miedo al abandono lleva demasiado tiempo controlando tus decisiones, tus relaciones y tu vida, y necesitas acompañamiento especializado para despertar a tu creadora y sanar la alarma antigua desde la raíz, no tienes que hacerlo sola. Recuerda que puedes ir al link del inicio y agendar tu primera sesión diagnóstica conmigo sin costo, o dejarme un comentario en este video contándome brevemente tu caso. Leo todos los comentarios personalmente y te respondo para ver cómo puedo acompañarte con atención personalizada. Y esto es apenas una parte del camino. Vamos a seguir hablando de muchos más temas que te van a servir para convertirte en una mujer magnética, dueña de sí misma, plena en su proceso de sanación personal. Heridas de la infancia, sombra femenina, poder erótico, autoestima profunda, comunicación desde la calma y muchos más arquetipos que todavía no hemos tocado y que tienen algo específico que devolverte. Antes de que te vayas, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase ningún video de los que vienen. Cada uno es una pieza más de tu transformación en la mujer que ya estás llamada a ser. Nos vemos en el siguiente video.